Hola, bienvenidos nuevamente a una clase más de matemática. Hoy abordaremos el tema de lógica en clasificación de fórmulas proposicionales. Aprenderemos a resolver este tipo de ejercicios y para ello haremos un repaso a la clasificación de fórmulas proposicionales y la fórmula para el número de filas que presente nuestro ejercicio. Clasificación de fórmulas proposicionales. Las fórmulas proposicionales, según su valor de verdad, se clasifican en tautología, que en la columna de una tabla de verdad siempre presenta el valor de verdadero. Contradicción. En una columna de tabla de verdad siempre presenta el valor de falso. Contingencia. Que en la columna de una tabla de verdad presenta los valores de verdadero y falso. Posibilidades de combinar valores. Las posibilidades de combinar valores están en función del número de proposiciones mediante la siguiente fórmula, donde n viene a ser el número de letras que presenta una proposición. Entonces, nos daremos el siguiente ejemplo para ver cómo se aplica esta fórmula. Primero debemos identificar con cuántas letras cuenta cada proposición. En el primer caso presenta dos letras, P y Q. Debo aclarar que las letras repetidas no cuentan, como en este caso. Tenemos dos letras P y solo tomamos en cuenta una sola. Y aplicando la fórmula nos quedaría 2 elevado a la 2. Y el resultado será 4. El número 4 nos indica que la tabla de verdad de este ejercicio tendrá 4 filas. Como segundo caso se presentan las letras P, Q y R, que son un total de 3. Aplicando la fórmula nos quedará 2 a la 3. Y el resultado será 8. El número 8 nos indica que la tabla de verdad de este ejercicio tendrá 8 filas. En el tercer caso se presentan 4 letras, S, Q, P y R, de modo que aplicando la fórmula quedará 2 a la cuarta y el resultado es 16. El número 16 nos indica que la tabla de verdad de esta proposición tendrá 16 filas. Ahora veremos la tabla de verdad correspondiente a cada fórmula proposicional. Para la construcción inicial de la tabla de verdad asignaremos una columna por cada letra y colocaremos la letra de forma ordenada. Luego para cada columna colocaremos 16 filas como nos indica la fórmula. Ahora introduciremos los valores de verdadero y falso de la siguiente manera. En la primera columna anotaremos la mitad de 16 como verdadero y la otra mitad como falso. En la siguiente columna anotaremos solo la mitad de la anterior columna, que sería 8. Y de la misma forma vendría a ser 4 verdaderos y 4 falsos. Así también para la tercera columna anotaremos solo la mitad de la anterior columna, que serían 4. Y de la misma forma vendría a ser 2 verdaderos y 2 falsos. En la última columna anotaremos la mitad de la anterior columna, que sería un verdadero y un falso. Para completar toda la tabla repetiremos los valores iniciales en los espacios libres hasta que todo el cuadro quede completo. Ahora coloca pausa al video y trae un lápiz y papel para que puedas completar las tablas iniciales restantes y una vez que termines te mostraré las respuestas. Bien, las respuestas son las siguientes. Ejemplo,
En este ejemplo aprenderás a utilizar las tablas de verdad y los conectivos lógicos, y para esto dividiremos nuestro cuadro en una parte básica y otra parte de resultado. Parte básica. Primero identificaremos cuántas letras tiene la fórmula proposicional para ver la cantidad de columnas que utilizaremos, que en este caso son 3, P, R y Q. Seguidamente utilizaremos la fórmula para completar la tabla con sus respectivos valores. En este caso sería 2 a la 3 y el resultado son 8 filas. Ahora en este cuadro inicial debemos asignar los valores de verdad como habíamos aprendido anteriormente. La mitad como verdadero y la otra mitad como falso sucesivamente. Ahora revisamos si existen negaciones de las letras específicas y también las anotamos como valores iniciales para completar nuestra tabla de verdad básica. Primero, negaremos Q llevando los valores de verdadero a falso y viceversa. También lo haremos con R. En este caso, si nosotros negamos a Q, inicialmente teníamos el valor de verdadero y luego anotaríamos falso. Si tenemos verdadero, anotamos falso al negarlo. Si tenemos falso, anotaremos verdadero. Si tenemos falso, anotaremos verdadero, y así sucesivamente hasta completar todo el cuadro de negación. Lo mismo con la tabla de R. Si inicialmente teníamos el valor de verdadero, al negar R anotaremos el valor de falso. Si teníamos falso, anotaríamos verdadero. Si teníamos verdadero, anotaremos falso, así sucesivamente. Debo aclarar que las negaciones solo se tomarán de las letras específicas, en este caso P, Q y R, y no así la negación de los signos de agrupación como en este caso. Tenemos una negación del corchete en conjunto, y esta operación la realizaremos en la parte de resultado o en la tabla de resultado, que viene a ser esta parte. Parte de resultado. En la parte de resultado tendremos que abrir una columna primero por paréntesis y también por conectivo lógico adicional, de la siguiente manera. Trataremos de mantener el orden de sacar una tabla de verdad si hay un signo de agrupación de paréntesis y luego del corchete, de izquierda a derecha. Entonces empezamos con el signo de agrupación del paréntesis. Por este signo de agrupación abriremos una columna. Luego viene el corchete. Por el corchete abriremos otra columna. En este caso, este conectivo lógico es el que une al corchete de la izquierda con el corchete de la derecha. Y como une estos dos signos de agrupación, vendrá a ser el resultado final que operaremos al final. Luego tenemos que colocar el signo de agrupación que está dentro del corchete. Por este signo de agrupación abriremos otra columna. Luego viene recién el corchete. Por el corchete abriremos otra columna. Y por último viene la negación del corchete, que es este signo de aquí. Entonces tendríamos 6 columnas de resultado. Para el llenado del cuadro empezaremos por los paréntesis interiores. Entonces, para el llenado del cuadro empezaremos por el paréntesis y vemos que
En el paréntesis utilizaremos la negación de Q, que viene a ser esta columna, seguido de R, que viene a ser esta columna. Respetamos el orden. Como primer lugar tenemos a la negación de Q y como segundo lugar tenemos a R. Entonces en esta columna nosotros veremos la relación de este conectivo que une a esas dos columnas, que nos dice que únicamente es falso si ambos son falsos. En las dos columnas podemos ver en este caso que son solo en esta fila falsos y solo en esta fila falsos, y anotaremos el falso solo en esas filas. Y en los espacios que quedan vendrán a ser lo contrario, es decir, el valor que queda es verdadero. Luego pasamos a la siguiente columna, que viene a ser el corchete. En la segunda columna mantenemos el orden que nos muestra a P como primero y al resultado del paréntesis como segundo, y el signo que los une, que es el entonces, anotado en esta parte. Luego buscamos la tabla de verdad del conectivo lógico entonces, que viene a llamarse condicional, que nos dice que únicamente es falso si el primero es verdadero y el segundo es falso. Entonces, en nuestras dos columnas nosotros buscaremos el primero verdadero y el segundo falso para ver si es falso. Solamente tenemos el caso de la segunda fila, el primero verdadero y el segundo falso. No vemos otro valor que siga esta relación, entonces viene a completarse los cuadros que quedan con el otro valor. La tercera columna es el resultado final. Vuelvo a reiterar porque conecta los dos corchetes. Es por esto que lo dejamos para el final. En la cuarta columna tenemos a P con el conectivo lógico condicional seguido de la negación R. Entonces tenemos a P con su tabla de verdad y a la negación de R con su tabla de verdad, respetando siempre el orden. Luego tenemos el conectivo lógico sí y solo sí, y buscaremos la tabla de verdad para ver cómo llenar el cuadro. El conectivo lógico de sí y solo sí, bicondicional. Vemos en la tabla de verdad del bicondicional que va a ser verdadero cuando presente los dos valores anteriores con el mismo valor. Va a ser verdadero cuando los dos anteriores sean del mismo valor. Entonces seguimos este patrón. Buscamos las filas que tengan el mismo valor para colocarlas con verdadero. En este caso tenemos la segunda fila, la cuarta fila, la quinta fila y la séptima fila, que cumplen el patrón de la bicondicional, y los demás vienen a ser el valor restante, falso. En la quinta columna utilizaremos la columna de Q y el resultado de la columna anterior conjuntamente con la tabla de verdad de la disyunción. La tabla de verdad de la disyunción nos dice que únicamente es falso si ambos son falsos.
Entonces nosotros buscaremos en la columna de Q y en la columna del paréntesis que habíamos disuelto anteriormente, que viene a ser este de acá, respetando el orden, y buscamos el caso donde ambos sean falso para colocar como falso. En este caso son la fila tercera, se repite el valor de falso, anotamos el valor de falso, y en la octava fila se mantiene el valor de falso, y las casillas que quedan libres se completan con el valor restante, que viene a ser verdadero. Para la última columna se negará el resultado del corchete anterior cambiando los valores de verdadero a falso y viceversa. Entonces, en esta columna negaremos el corchete. El resultado del corchete viene a ser esta columna. Si vamos a negar esta columna, anotaremos los valores contrarios que tengamos a ella. Si tenemos verdadero, vendría a ser falso, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, y así sucesivamente. Por último, el resultado final nos dirá si es tautología, contradicción o contingencia. Para ello utilizaremos la columna del primer corchete y la columna de la negación del segundo corchete. Revisaremos la tabla de verdad que corresponde al conectivo lógico, que en este caso es la conjunción. Únicamente verdadero si ambos son verdaderos. Buscamos el caso en que ambos sean verdaderos en la columna verde y en la columna roja. Vemos en la tercera fila se repiten los valores de verdadero, viene a ser verdadero, y en la octava fila se repiten los valores de verdadero y anotamos verdadero. Los demás valores vienen a ser el valor contrario, falso. Te preguntarás por qué esta columna muestra el resultado. Esta columna amarilla o final nos dice si será contingencia, contradicción o tautología. ¿Por qué? Porque es la columna del signo que une a dos partes. Bien podríamos mencionarla como la parte verde y la parte roja. Para asegurarnos del resultado, revisamos nuestra clasificación inicial. Si al final de nuestras operaciones tuviéramos la columna que une a dos partes como verdadero en todos los resultados, sería tautología. Si al final de realizar la operación en total los valores vendrían a ser falsos, sería contradicción. Si al final tenemos los valores intercalados o mezclados con verdadero y falso, viene a ser contingencia. En este caso nuestro resultado se asemeja más a lo que es la contingencia, por lo que concluimos que nuestro ejercicio o la operación proposicional es una contingencia. Ahora coloca pausa al video para que puedas desarrollar el siguiente ejercicio, y una vez que termines te mostraré las respuestas.
Bien, para resolver este ejercicio debes tener en cuenta que en su mayoría habrá dos partes que estarán unidas por el conectivo lógico final, que es el que te mostrará el resultado. En este caso, el que te mostrará el resultado será el conectivo lógico de entonces, porque une la negación de P con el paréntesis de la parte derecha. Entonces, primero identificamos cuántas letras tenemos. Tenemos las letras de P, Q y R. Completamos sus valores de verdad, como habíamos aprendido anteriormente. Si existen las negaciones, en este caso, las tres son negaciones. Abrimos las tablas de verdad que corresponde para su negación. Y empezaremos siempre por el corchete o paréntesis que tengamos. En este paréntesis tenemos la negación de Q y la negación de R, y utilizaremos esas dos columnas para sacar el valor de verdad del conectivo lógico que tenemos en medio, y abrimos la columna. En la columna llenaremos la tabla de verdad según la fórmula que tengamos o la tabla de verdad que tengamos en nuestro formulario, respetando siempre el orden de primero y segundo. Una vez completada la tabla de verdad, uniremos el signo de agrupación o esta parte que habíamos resuelto con la otra parte que nos queda, que vendría a ser con la negación de P. El resultado va a ser el signo que tenemos en medio. La tabla de verdad del condicional nos dice que va a ser falso únicamente si el primero es verdadero y el segundo es falso. Si revisamos en las dos tablas de verdad que tenemos, solo encontraremos los casos de la quinta fila y la octava, y las demás vendrán a llenarse con normalidad. Y este sería el resultado final, porque no hay otra proposición aparte de estas dos, por lo que el resultado se hace más corto. Entonces, en nuestro resultado final, nosotros buscamos si es una tautología, contradicción o contingencia. Si tiene los valores intercalados de falso y verdadero, es una contingencia. Eso es todo por hoy. No te olvides compartir y darle like. Conmigo será hasta un próximo video.